Capítulo 5. Ejemplos de oración. Hemos visto que el propósito de la oración es adoración, petición, intercesión y hacer guerra. Hemos visto la naturaleza de la guerra y las diferentes estrategias para orar eficazmente y la importancia de llevar nuestros pensamientos cautivos. La pregunta viene a ser: ¿de qué forma, en un nivel práctico, comenzamos a orar? Dios en las Escrituras nos ha dado muchos ejemplos de oraciones y la gente que las hizo. De todos estos ejemplos, en este capítulo nos enfocaremos en 3: Jesús, los discípulos en Hechos 4 y Jabes. Comenzaremos con Jesús en el capítulo 6 de Mateo, la oración a la que nos referimos actualmente como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. En Lucas 11 encontramos a Jesús orando como siempre lo hacía. Aparentemente sus discípulos estaban cerca viéndolo. El versículo 1 nos dice que uno de ellos se le acercó con una petición: Señor, enséñanos a orar. Y lo hizo. Ambos capítulos, Lucas 11 y Mateo 6, nos dan una reseña de la oración que siguió. Padre nuestro. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. Desde la primera frase de esa oración, vemos un elemento vital para la vida de oración efectiva, una muy cercana relación personal entre el que pide y Dios. Tu relación con Dios es manifiesta muchas veces en la forma en que lo abordas. Algunas personas comienzan su oración con Dios poderoso o Dios eterno. Mucha gente que no lo conoce como su Padre lo abordan más formalmente. Ese título muchas veces cambia de Dios poderoso a Padre celestial, cuando la verdad de 1 de Juan 3:1 penetra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Piensa en esto: hemos sido llamados hijos de Dios. Ahora puedo acercarme y decirle Padre. Solo por medio de Jesucristo podemos ser hijos e hijas. Los que están fuera de Jesucristo tienen una relación distante con el poderoso, eterno Dios. Pero tú, por medio de Jesucristo, puedes entrar en esa íntima relación. Juan dijo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y Pablo acordó, escribiendo, que Dios nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16. Porque soy su hijo, naturalmente lo llamo Padre. La relación es de vital importancia en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dice que, primero que nada, la oración es para sus hijos. Es el privilegio de los hijos venir al Padre. Y es el reconocimiento del hecho que es un Padre en los cielos que se preocupa, amoroso. Santificado sea tu nombre. Jesús continúa su modelo de oración con adoración y alabanza. Santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. La adoración es una parte importante de la oración. El salmista nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Salmos 104. Muchas veces nos apresuramos a entrar y escupimos nuestras peticiones. Para enriquecer tu vida de oración, pasa más tiempo adorando a Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Las primeras 2 peticiones en el modelo de oración son en la forma de intercesión. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Mateo 6:10. Después, en el Sermón del Monte, Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, por las que siempre estás orando, os serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Sabes una cosa? Nos afanamos y preocupamos sobre tantas cosas innecesarias. Las cosas en sí pueden ser necesarias, pero no la preocupación. Esto es porque Dios está al tanto de nuestras necesidades mucho antes de nosotros y es capaz de hacerse cargo de ellas. Unos versículos antes Jesús hizo este énfasis: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Mateo 6, 28, 29. Las flores del campo no hilan lana o algodón en madejas para hacer sus cobertores. Sin embargo, piensa en su belleza.
Jesús dijo que ni aun Salomón, quien tenía riquezas y las ropas más finas, podía comparar la belleza de las flores que Dios viste y pone en los campos. Me pregunto si Jesús apuntó hacia los campos cuando dijo esto. En Israel, las flores salvajes de primavera son absolutamente hermosas. Las laderas están completamente alfombradas en colores hermosos, pero su belleza no dura para siempre. La época de las flores salvajes es usualmente solo un mes o algo así. Entonces, la primavera se hace verano, mueren rápidamente y las laderas se vuelven cafés. Y así Dios, sabiendo lo breve que su apariencia será, todavía las viste hermosamente. Jesús utiliza este hecho para hacer su punto, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mateo 6, 30-32. No debes preocuparte por estas cosas, y no tienes que preocuparte por otras cosas que consuman tus pensamientos. Cosas como, ¿me casaré algún día? Y ¿a quién tiene Dios para mí? Algunos de ustedes se preocupan sobre eso, pero si Dios está al tanto de todas tus necesidades, ¿no crees que también está al tanto de esa necesidad también? Confía en Él se hará cargo. Como David decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Salmos 37:25. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6, 33-34. Usualmente nuestra preocupación es por lo que está por venir. Nos preocupamos por el mañana o la siguiente semana o el próximo mes. No nos preocupamos por hoy, porque está usualmente arreglado. De lo que tenemos que darnos cuenta es que Dios ya está allá, ya fue por delante y se ha ocupado de lo que sea que vamos a encontrar. No puedo evitar pensar en las mujeres de camino a la tumba esa lejana mañana de domingo. Su plan era ungir el cuerpo de Jesús, pero no se dieron cuenta de que Dios ya se había adelantado y hecho un milagro. Mientras caminaban, comenzaron a preocuparse. ¿Quién nos moverá la piedra? La piedra que cubría la tumba era muy pesada para moverla. Probablemente se afanaron sobre eso todo el camino, sin darse cuenta que Dios ya había ido delante de ellas. Y como sucedió, cuando alcanzaron el lugar, la piedra ya había sido movida. Jesús había resucitado. Muchas veces eso pasa con nuestras preocupaciones. Para cuando llegamos, ya no existen. Y Jesús dice, no te preocupes sobre el mañana, ocúpate de lo que está delante de ti hoy, y el Señor que estuvo ahí hoy, estará ahí mañana, porque es fiel, estará ahí la próxima semana y el próximo mes y el próximo año. Entonces, si no necesitamos preocuparnos por la comida o la bebida o la ropa, o con quién nos vamos a casar, o lo que va a pasar mañana o en una semana o en un año, entonces, ¿de qué debemos preocuparnos? Del reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando oramos, nuestro primer deseo e interés primario debería ser, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Oremos, Señor, ponle fin al malvado reinado de Satanás en la tierra. Establece tu reino, Señor, en mi corazón y en esta tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de adorar a Dios y levantar sus intereses, debemos entonces movernos hacia nuestras necesidades. ¿Contradice eso nuestra discusión sobre la comida, bebida o vestido? Para nada. Hay una diferencia entre traer nuestras necesidades y ponerlas delante de Él y simplemente afanarnos y agitarnos por ellas. Jesús nos dijo que oremos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. No hay nada malo con la repetición personal. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 2 de Timoteo 2:6. El hecho es, no puedes dar a otros lo que no primero recibiste. No puedo dar a otros lo que yo no tengo. Entonces debo participar de la gracia de Dios, amor, fuerza y poder. Entonces, mientras participo, tengo algo que compartir con otros.
y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el versículo 12 Jesús nos dijo que oremos, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego, 2 versículos más tarde, concluye en su modelo de oración. Jesús tocó el tema del perdón otra vez, enfatizando su importancia. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6, 14, 15. Esto quiere decir exactamente lo que dice, que si tú perdonas las ofensas de otros, tu Padre Celestial te perdonará, pero si no perdonas las ofensas de otros, tu Padre tampoco te perdonará las tuyas. Es así de simple. El perdón es tan importante para Jesús que fue un tema común en su enseñanza y ministerio. Le importa mucho que entendamos este vital mensaje. Dios nos ha perdonado tanto que no tenemos derecho de guardar pequeñeces contra nuestros hermanos. ¿Recuerdas la historia en Mateo 18 sobre el siervo que debía a su señor 10,000 talentos? En términos actuales es como $10 millones básicamente, una cantidad de dinero imposible. Cuando el señor mandó por él, el siervo le dijo: no puedo pagarte, pero dame un poco de tiempo y veré qué puedo hacer. Y el señor dijo: bueno, olvidémoslo, borramos la deuda, y le perdonó la deuda que le debía. Y el siervo se fue y encontró a otro siervo como él que le debía una deuda menor, quizás $16. Le dijo: hace mucho que me debes, quiero que me pagues ahora mismo. El otro siervo dijo: no puedo pagarte ahora, dame una semana. Pero el siervo, a quien se le había perdonado la enorme deuda, dijo: llévenlo a la cárcel, y lo encarceló por la deuda de $16. Cuando el señor que había perdonado a su siervo su gran deuda se enteró cómo había sido su compañero, lo llamó y dijo: ¿cuánto me debías? $10 millones. Yo te perdoné la deuda, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que me enteré de que encarcelaste a tu compañero por una deuda de $16? Entonces el señor dijo: pónganlo en la cárcel hasta que haya pagado cada centavo. Jesús hace una demostración casi ridícula para clarificar un punto importante. Quiere que veamos que comparado a cuánto se nos ha perdonado, sería una deuda imposible de pagar. No tiene sentido que nosotros guardemos rencores contra nuestros hermanos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús comienza su oración con Dios y la termina cerrándola en un círculo perfecto. Después de pedir protección contra la tentación, concluye orando: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Mateo 6:13. Todo le pertenece a Dios. El mundo es suyo, el poder, toda parte del honor y la gloria es suya. Mientras oramos, no le estamos recordando este hecho a Dios, nos recordamos a nosotros. Todo lo que tenemos viene de Él y todo lo que hacemos es por su gloria nada más. En oración puedes venir a Dios y presentarle tus peticiones. Puedes abrir tu corazón a Él y desnudar los más íntimos secretos de tu alma. Puedes hablar con tu Padre y encontrar la fortaleza y dirección que necesitas. ¡Qué gran bendición! Que Dios te ayude a descubrir la plena, increíble experiencia de la oración, no como trabajo o una tarea o una ocupación, no como una carga o una obligación, pero sí como el gozoso privilegio en el mundo. La oración de los discípulos. En el 3er capítulo de Hebreos, Pedro y Juan sanaron a un cojo en la puerta del templo llamado La Hermosa. Mientras el hombre sanado comenzó a brincar y a adorar a Dios, atrajo la atención del gentío como 5,000 gentes. Notando su asombro, Pedro tomó la oportunidad de compartirles el evangelio. Esto enojó a los gobernadores, los sacerdotes, los ancianos y los escribas. No les gustó que el hombre fuera sanado y no les gustaba que Pedro levantara el nombre de Jesús. Y los magistrados llamaron a los discípulos para cuestionarlos. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Hechos 4:7. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, contestó con su poderoso discurso: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hebreos 4, 8, 12. Hermoso, pero los gobernantes de Israel no lo veían de esa forma. Temerosos que el denuedo de Pedro y su mensaje llegara a la gente, los amenazaron con consecuencias desastrosas si continuaban predicando sobre Jesús, y de hecho los mandaron a que dejaran de hablar el nombre de Jesús por completo. Pero Pedro hizo sus intenciones claras. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19, 20. Los magistrados amenazaron otra vez y los dejaron ir. Pedro y Juan inmediatamente fueron a la iglesia y compartieron con ellos sobre las amenazas que habían recibido de parte de los magistrados. Y la iglesia se unió y oraron. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 4:24. Los discípulos habían apenas tenido esta espantosa experiencia, pero noten que no empezaron su petición de oración pidiendo fuerzas, comenzaron con el reconocimiento de la grandeza de Dios. Es lo que observamos en el Padre Nuestro. Jesús también comenzó su oración proclamando la grandeza de Dios. Reconocieron después que su prueba no tomó a Dios por sorpresa. Dios ya sabía sobre la situación. De hecho, sabía desde hace miles de años e inspiró a David a escribir sobre esto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4, 25, 28. Cuando reconoces la grandeza de Dios y su omnisciencia, estás por fin en el lugar correcto. Tienes la perspectiva correcta para hacer tu petición. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4, 29, 30. Están tratando de silenciarnos, Señor. Quieren evitarnos usar tu nombre, pero pedimos denuedo, no dejes que tu obra se termine. Encuentro esto muy hermoso. Están pidiendo a Dios el denuedo para seguir haciendo lo que los metió en problemas en primer lugar. Como respuesta a sus oraciones pasaron tres cosas. Primero, leemos en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Esta es una oración poderosa. Me recuerda de hace muchos años cuando estaba en el Instituto Bíblico y había sido elegido como presidente del cuerpo de alumnos. Una de mis funciones era dirigir una reunión de oración cada mañana antes de clases. Luego, después que varios estudiantes oraban, terminaban y se iban a sus clases. Una tarde en particular, cuando estudiaba este capítulo de Hechos, me impresionó el hecho que después que oraron, el lugar tembló. Pensé, wow, ese es un verdadero poder en la oración. Piensa en orar y después sentir que el lugar tiembla. La siguiente mañana en nuestra reunión de oración dirigía la oración final y estaba listo para despedirlos cuando comencé a sentir que el púlpito se mecía de un lado a otro. Por un segundo pensé, increíble, acabo de leer esto anoche, pero después me enteré que era uno de los temblores de California. La segunda cosa que Dios hizo en respuesta a su oración fue, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y tercero, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Meditaron en la grandeza de Dios, reconocieron que Dios sabía todos sus problemas antes que estos llegaran, pidieron ser parte de su obra, y el Señor contestó su oración. La oración de Jabes. A mí me interesan las oraciones que encontramos en la Biblia, y me interesan especialmente las que producen resultados. La oración de Jabes en el Antiguo Testamento es uno de esos ejemplos. Estudiando sus palabras nos puede dar ideas de gran valor sobre la oración. Por ejemplo, Jabes nos llama a contestar esta pregunta. ¿Qué Dios sirves? La Biblia declara que cuando Jabes oró, invocó al Dios de Israel. Primera de Crónicas 4:10. ¿A qué Dios clamas cuando oras? A través de los años he conocido gente que su vida parece ser descuidada, irresponsable y pecaminosa. Cuando comenzamos a hablar y se dan cuenta que soy un ministro, usualmente dicen algo como, sé que no estoy viviendo como debería, pero oro cada noche.
Nunca me voy a dormir sin antes decir mis oraciones. Eso siempre me sorprende. Cuando esta gente ora, ahora me acuesto a dormir, pido que el Señor... ¿A quién están dirigiendo su rutinaria oración? ¿Quién es el Señor de sus vidas? Señor no es solo un nombre, es un título. La gente sirve diferentes dioses, muchos señores. ¿Quién es el Señor de tu vida? Es importante que sepas a quién te estás dirigiendo en tus oraciones. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Israel parecía no poder decidirse a quién quería servir. Habían ido tras muchos otros dioses, Baal, Molec, Astoret, por nombrar algunos. Finalmente, Dios le dijo a Jeremías que ya escucharía a los israelitas cuando clamaran a él. Le dijo a Jeremías que le dijera a la gente que no clamaran a él cuando viniera la calamidad, sino que clamaran a los dioses a quienes queman ellos incienso. Jeremías 11:12. Deja que clamen a los dioses a quienes han estado sirviendo. Es un día trágico cuando Dios dice, ya me cansé, has adorado y servido a todos menos a mí. La única vez que me llamas es cuando estás en problemas, así que la próxima vez que te encuentres en problemas, clama a los dioses que prefieres servir. No mucha gente sirve a dioses con nombres como Baal, Molec, Asterot o Mamón en estos días. En lugar, adoran a dioses con nombres sofisticados, nombres como intelecto o placer o poder o dinero. Quizá no se dan cuenta que han escogido un Dios para ellos, pero es precisamente lo que lo han hecho. Cualquier cosa que sea tu pasión suprema, esa es tu Dios. Por ejemplo, algunos se niegan a aceptar la noción de un ser supremo porque no pueden entenderlo con el intelecto, solo aceptan las cosas que entienden con su mente. Para ellos, el conocimiento es la meta, saber, entender es el máximo logro. Por eso, su Dios es el intelecto. Algunos pasan toda su vida persiguiendo el amor, romance y pasión. Piensan que el amor es la meta máxima en la vida. Algunas veces hasta se identifican así. Soy un amante. Si preguntas, ¿quién es tu Dios? No creo que te contesten, sirvo a Venus, la diosa del amor, pero es exactamente a quien sirven. Y cuando los problemas vienen, sienten la necesidad de clamar a Dios. Bien pueden decir, Venus, ven, sálvame, porque es el Dios que sirven. Otros sirven al placer. Viven y trabajan toda la semana con una idea en la mente, el fin de semana. El viernes en la noche llevamos la casa rodante, la moto y el bote y nos vamos hacia el río. ¿Qué fin de semana vamos a tener? Toda la semana se están preparando y visualizando a sí mismos para su Dios, el placer. Pero si les preguntas el nombre de su Dios, ni pensarían en decirte Molec, sirvo al Dios del placer. Pero en realidad el Dios de antaño es el que han escogido para ellos. Y no olvidemos a los que aman el dinero y el poder y posesiones que éste puede comprar. Esta gente planea constantemente formas de obtener más dinero para adquirir más posesiones. Sus mentes están siempre analizando cómo reducir, cómo incrementar, invertir aquí y allá. Consiguen un segundo trabajo, piensan en el dinero, sueñan con el dinero. Adivina quién es su Dios, el dinero. Cuando estas personas se enfrentan a algo que no pueden comprar, algo que no pueden confrontar por sí mismos, entonces claman, oh Dios, ayúdame, pero su Dios, Mamón, no puede escucharlos. No olvides que el prospecto de que tus oraciones sean contestadas es totalmente dependiente de a quién le estás pidiendo. Puedes abordarme y decir, Chuck, necesito $100,000, estoy desesperado. Si no obtengo $100,000, no sé qué voy a hacer. Me puedes insistir por una semana, 2 semanas o 2 años, pero no tienes esperanza de obtener algo de mí. Simplemente no lo tengo. Estás pidiendo algo a alguien que no tiene el poder o la capacidad de responderte. Los profetas de Baal clamaron toda la mañana que les mandara fuego al altar, pero nunca recibieron una respuesta. Es porque Baal es un dios impotente. No tenía la capacidad de responder, ni el dios del intelecto o el del amor o el del placer o el del dinero. En el tiempo de necesidad, estos dioses no pueden producir nada. Cuando clamamos a Jehová, el Dios de Israel, sabemos que puede hacer más de lo que podamos pedir o imaginar. No hay fin al poder de Dios. Cuando clamamos, Él sí es capaz de suplir todas mis necesidades. $100,000, dice, nada más. Qué vacía es la vida cuando sirves a un Dios impersonal e impotente. He estado al lado de mucha gente en su tiempo de necesidad.
Cuando su hijo está en una cama de hospital y el doctor sale de la sala del quirófano meneando su cabeza, me ven como diciendo: haz algo, pastor. Su Dios guarda silencio cuando más lo necesitan. Pero cuando adoras a Jehová, Él está ahí cuando clamas. Él puede ayudarte en tu necesidad. Las peticiones de Jabes. Jabes sabía a quién servía. Cuando clamó: oh Dios, no estaba nada más aventando un título al cielo. Jabes estaba clamando al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. Primera de Crónicas 4:10. Jabes no estaba avergonzado de decir: bendíceme. Yo tampoco me avergüenzo de pedirle a Dios que me bendiga. Quiero cada bendición que Dios tiene para mí. Si voy a bendecir a otros, primero debo recibir las bendiciones de Dios. Ahora ve las bendiciones que Jabes pidió en esta simple oración, encontrada en Primera de Crónicas 4:10. Su segunda petición fue: ensancha mi territorio. Aunque los judíos habían entrado a la tierra prometida, mucha de la tierra estaba todavía en manos del enemigo. Dios les prometió toda la tierra, pero no habían obtenido todavía la promesa de Dios en su totalidad. Por eso Jabes oró: Señor, ensancha mi territorio, o mejor, ayúdame a poseer todo lo que me has dado. Yo oro esto en mi propia vida. Señor, oro, ayúdame a poseer todo lo que me has dado y prometido. Dios nos ha dado ricas y preciosas promesas. En Cristo Jesús vivimos en las alturas. Por medio de Él podemos vivir en una atmósfera espiritual gloriosa. Pero en lugar escogemos rascar el fondo del montón, rebuscando en la suciedad. Puedes disfrutar estar ahí, pero yo disfruto más acá arriba. Por eso oro: Señor, bendíceme y ayúdame a poseer todo lo que me has dado. Te doy gracias por lo que ya has hecho por mí, Señor, pero me has prometido mucho más. Después de todo, ¿por qué cerrar la puerta a lo que Dios quiere hacer por ti? Algunos dicen: en verdad no creo necesitar los dones del Espíritu. Personalmente, yo necesito todo lo que Dios tiene para mí. No solo necesito todo lo que Dios me ha ofrecido darme, anhelo todo lo que tiene por darme. Cuando me acerco a Dios, no cierro las puertas. Digo: Señor, aquí estoy, haz lo que quieras, no me permitas obstaculizar tu camino. Ensancha mi playa y dame acceso para poseer todo lo que me has prometido. Cuando le dicto a Dios las bendiciones que aceptaré y las que rechazaré, estoy poniendo mi sabiduría sobre la suya. Estoy diciendo que yo conozco mis necesidades mejor que Él. Es como si dijera: puedes hacer esto y esto por mí, pero no quiero que hagas aquello. Es mejor y más sabio orar: ensancha mi territorio, Señor, bendíceme, haz todo lo que quieres hacer en mi vida. Después Jabes oró: que tu mano estuviera conmigo. Es vitalmente importante tener la mano de Dios en tu vida, en todas las cosas que haces, y es peligroso tener un proyecto sin su mano. Cuando Moisés llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. En otras palabras: Señor, no nos lleves a ningún lado donde tú no irás. Si Dios va delante de nosotros, podemos ir a cualquier lado y podemos ir con certeza, consuelo y poder. La siguiente petición de Jabes fue: líbrame del mal. Es una oración tan importante que Jesús la incluyó como última petición en el Padre Nuestro. Líbranos del mal. El maligno siempre tratará de llevarnos a la tentación. Es fácil caer en la trampa del enemigo y permitir que el odio y la amargura comiencen a controlar nuestra vida. Vivir una vida santa es difícil. De hecho, no es posible en nuestra energía humana. Solo el poder del Espíritu de Dios puede capacitarnos para vivir en santidad. Jabes continuó: para que no me dañe. El resultado primario de la maldad raramente es dolor. Muchas veces resulta en emoción y excitación. La maldad muchas veces parece ser próspera. Se ve como un camino fácil para ganar $1 más. Por supuesto, no es tan honesto. Un tramposo te puede decir: pero mira las ganancias que puedes obtener y ve lo que puedes hacer con el dinero que obtengas de las ganancias. El resultado primario de la maldad puede ser gozo, emoción, placer o posesiones, pero el resultado final siempre es dolor. Tal vez no lo creas. El pecado parece tan excitante al momento, pero el hombre sabio siempre considerará el destino final del camino que está tomando. ¿Hacia dónde te está llevando tu camino? Si es uno de maldad, amigo mío, te está llevando al dolor. En Salmo 73, Asaf dijo que tenía envidia de los arrogantes cuando vio la prosperidad del malvado. Casi le causó tropiezo en su andar y compromiso con el Señor hasta que consideró el resultado final de su maldad.
Como Jabes, debemos ser suficientemente sabios para pedir la ayuda de Dios para evitar el mal y el dolor que trae. Las respuestas de Dios. ¿Cuál fue el resultado de la oración de Jabes? La Biblia dice que Dios le concedió lo que él pidió. Gloria a Dios. Jabes pidió a Dios que lo bendijera y Dios lo hizo. Le pidió a Dios que ensanchara su territorio y el Señor lo hizo. Jabes le pidió que su mano estuviera con él y Dios mantuvo su mano en él. Le pidió que lo alejara del mal y lo hizo. Cuán glorioso es saber que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14, 15. Puedo orar con confianza porque Dios me bendiga, ensanche mi territorio, mantenga su mano sobre mí y me aleje del mal, porque esta es la voluntad de Dios para mi vida. Pídele y tú también recibirás. Consejos adicionales sobre la oración. Hemos visto 3 grandes modelos de vida de oración: Jabes, los discípulos y Jesús. Antes de avanzar a nuestra siguiente sección, tenemos aquí otros consejos para considerar. Ora con la actitud de velar. En Colosenses, Pablo nos exhorta a velar, que literalmente quiere decir mantenerse despierto. El dormitar es una de las debilidades de la carne cuando oramos. Cuando Jesús estuvo orando en el huerto de Getsemaní, encontró a sus discípulos durmiendo. Dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:40. Dios quiere que nuestra mente esté lista y alerta cuando hablamos con Él. Ora con la actitud de agradecimiento. Pablo también nos exhorta a orar con acción de gracias. Colosenses 4:2. Nuestras oraciones deben ir de la mano con acción de gracias. Los salmos sirven como un ejemplo ideal sobre esto. David oró por todo, por él mismo, sus amigos y sus enemigos. También saturó los salmos con alabanzas y acción de gracias a Dios. Están bien balanceados con acción de gracias y con peticiones. Muchas veces, aunque no muy seguido, la gente se me acerca y dice: no tengo problemas que compartir, solo quiero adorar a Dios contigo. Quiero decirte lo que Él ha estado haciendo en mi vida. Es tan emocionante. Como pastor oigo tantos problemas que es un gran gozo cuando alguien dice: solo quiero decirte cuán bueno es el Señor. Es glorioso. Aunque los hombros de Dios son suficientemente anchos para llevar cada problema que encontramos, es una vergüenza cuando todo lo que le traemos son problemas. Deberíamos de estar alabando y dando gracias por lo que es y por lo que ya hizo por nosotros. Ciertamente, las peticiones personales son necesarias en nuestras oraciones, pero si solo oro cuando tengo una necesidad desesperada en mi vida y solo traigo peticiones personales a Dios, me estoy negando una fantástica bendición, que es acercarme a Dios con más alabanzas y acción de gracias. En los inicios de los Estados Unidos, los puritanos observaban días de ayuno y aflicción. Había por lo menos un día de ayuno cada mes del año. Después alguien decía: celebremos un día de acción de gracias. No ayunaremos ni nos afligiremos, pero tendremos un banquete para dar gracias por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y así, la tradición de acción de gracias comenzó. Nuestro banquete de acción de gracias. El hábito de darle gracias a Dios regularmente. Algunas veces una oración pequeña y rápida es pertinente en situaciones desesperadas como: Dios, sé misericordioso conmigo, pecador, o Jesús, toma control de mi vida. Solo una oración corta como estas puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, el cielo o el infierno, tinieblas o luz. Solo clama a Dios desde el fondo de tu corazón: Señor, perdona mis pecados y hazme tu hijo. Puedes orar esto ahora mismo. Puede ser una oración muda, puede ser una de esas rápidas oraciones respondiendo de tu corazón hacia Dios, y Dios oirá y contestará. Tu vida será transformada por el poder del Espíritu y vendrás a ser un hijo de Dios. Como lo mencionamos anteriormente, la relación es esencial para que la oración sea efectiva, y si no tienes una relación con Dios, solo hay una oración que a Dios le interesa oír o que escuchará de ti. Es la oración que dice: Dios, sé misericordioso conmigo, pecador. Una vez que has establecido la relación como hijo de Dios, cuando estés en necesidad, puedes decir una de esas oraciones rápidas y Dios te ayudará y te fortalecerá. ¿Cómo ser poderoso en la oración? Si quieres ver a un hombre de la palabra y de oración, veamos a Nehemías.
Hay mucho que aprender sobre la oración al examinar el libro que lleva su nombre. La historia de las oraciones de Nehemías y cómo Dios abrió las puertas y contestó esas oraciones es en verdad increíble. En la corte persa del rey Artajerjes, Nehemías tenía una muy importante posición. Él era el copero del rey, lo que quería decir que, entre otras responsabilidades, él debía probar la copa de vino antes de dársela al rey. Esto para protección del rey, en caso de que alguien quisiera envenenar el vino en un intento de matarlo. Si el copero no caía convulsionándose en el piso, el rey sabía que era seguro tomarlo. Este arreglo creaba un lazo entre el rey y el copero. El rey confiaba su vida en manos del copero, y el copero demostraba su devoción al rey al probar de su vino. En esencia, cada vez que levantaba esa copa estaba diciendo: «Estoy dispuesto a morir por el rey». Quizás, debido a esta cercanía, el rey notó un día que Nehemías no se veía normal. «¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón». Nehemías 2:2. Lo que el rey no sabía era que Nehemías había recibido un inquietante reporte sobre su amada Jerusalén. Desde el tiempo que los caldeos capturaron al rey Sedequías en 586 a.C., Jerusalén había estado sin muros. Durante esa matanza, los caldeos ataron al rey, le sacaron los ojos y lo llevaron a él y al remanente de Judá a Babilonia. Después quemaron la casa del rey y las casas de la gente, derribaron los muros de la ciudad y quemaron las puertas. La ciudad había estado sin muros por más de 100 años. Nehemías sabía esto, pero cuando su pariente, Hananí, y un grupo de hombres viajaron a Persa, Nehemías escuchó sobre la condición en que la gente vivía dentro de Jerusalén, noticias que le causaron dolor. Los muros están derribados y la ciudad está en ruinas, porque no tienen defensa, son presa fácil, la gente está desmoralizada, están difícilmente existiendo. Nehemías preguntó sobre los que habían regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. De todos los judíos capturados en 606 a.C., solo 42,000 salieron de Babilonia cuando les fue concedido. Regresaron a una ciudad en ruinas y abandonada, una ciudad sin defensas. Con los muros caídos, los que estaban dentro de la ciudad no tenían protección contra sus enemigos. Jerusalén, una ciudad que el salmista alguna vez llamó hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, Salmo 48:2, ya no era hermosa. Era un lugar de destrucción y sus habitantes estaban desanimados y afligidos. Con estas noticias, Nehemías lloró delante de Dios y después ayunó y oró, confesó sus pecados y los de su gente y reconoció el justo juicio de Dios contra Jerusalén. En su oración, escrita en Nehemías 1, Nehemías le citó a Dios su propia palabra. «Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispensaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre». Nehemías 1:8-9. Nehemías terminó su oración pidiendo: «Señor, dame gracia delante de Artajerjes el rey». Las escrituras nos dicen que Nehemías se enteró de la destrucción en el mes de Quisleu, diciembre, en el año 446 a.C., y comenzó un duelo, ayuno y oración. No fue hasta el mes de Nisan, marzo, que el rey Artajerjes le preguntó por qué estaba decaído, porque Nehemías era un hombre de oración. Podemos asumir que pasó esos meses orando por la carga que tenía por Jerusalén. Cuando el rey le preguntó el porqué de su rostro desanimado, Nehemías, aunque temía en gran manera, contestó: «¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego?» El rey dijo: «¿Qué cosa pides?». Era el momento por el que Nehemías había estado orando y esperando. Su corazón, estoy seguro, comenzó a palpitar rápido. Hubiera sido fácil aprovecharse y exponer su caso delante del rey. Pero en ese momento Nehemías dijo: «Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey». Nehemías 2:1-5. Es interesante que aún
que Nehemías había estado orando sobre este asunto por 3 meses, todavía sintió que tenía que ofrecer esta última, rápida oración al Señor antes de aprovechar la oportunidad. Sería muy bueno seguir su ejemplo. Cuando la mano de Dios comienza a moverse en una situación por la cual hemos estado orando, es importante que continuemos cubriéndola en oración. Nehemías siguió el orden correcto de las cosas. Primero oró y actuó después. Otra vez, si seguimos el ejemplo de Nehemías y siempre oramos antes de actuar, no seríamos tan prontos para actuar abrupta e impropiamente. No se nos dice qué fue exactamente lo que Nehemías oró. Fue una de esas oraciones que seguido decimos a Dios cuando algo nos toma por sorpresa o de repente estamos en peligro o en una oportunidad. Es el tipo de oración que haces rápidamente cuando ves el carro que se pasa el alto y te das cuenta que estás enfrentándolo de lado. Mientras enfrentas, dices, «Oh Señor, ayúdame», y entonces cierras los ojos y esperas el choque. Después, cuando no sucede, abres los ojos y te encuentras en una posición rara, quizás, pero te das cuenta que el Señor escuchó tu desesperada oración rápida. Es el tipo de oración que dices cuando estás a punto de tomar una decisión importante, cuando enfrentas una tarea difícil o cuando estás abrumado y confundido. Son momentos muy propios para ofrecer una oración rápida. Señor, ayúdame. Aunque algunas veces ni siquiera podemos articular las palabras. Las oraciones de emergencia son muchas veces oraciones del corazón. Es alentador saber que cuando no podemos decir palabras, Dios nos oye todavía. Estoy seguro que la oración de Nehemías fue una corta. No había tiempo de hacer una oración larga delante del Señor. El rey probablemente ni sabía de su oración. Fue probablemente una pausa tan corta que el rey ni la notó, pero Dios sí. No es lo largo de una oración lo que la hace efectiva. De alguna forma hemos desarrollado en nuestras mentes la idea de que mientras más larga, más efectiva es. Jesús dijo en Mateo 6:7 que los fariseos tenían este error. Dijo que cuando ellos oraban usaban vanas repeticiones porque pensaban que serían escuchados por sus muchas palabras. En otras palabras, pensaban que mientras más tiempo pasaban en oración, más efectivos serían, aunque sus oraciones eran vanas y repetitivas. Pero la Biblia nos dice que la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y las oraciones de Nehemías pudieron mucho. La puerta ahora estaba abierta. ¿Qué cosa pides?, preguntó el rey. ¿Qué quieres? Oh Señor, ayúdame, oró Nehemías en su corazón, y después dijo, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. El rey le preguntó a Nehemías qué tanto duraría su viaje y cuándo planeaba regresar. Discutieron los detalles y entonces Nehemías dijo, y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Nehemías 2, 5, 6. Dios contestó la oración persistente y la rápida también de Nehemías en el 14º día de marzo, en el año 445 a.C. El rey Artajerjes hizo un decreto donde autorizó a Nehemías regresar y reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. La oración abrió la puerta para que Nehemías regresara a Jerusalén y la oración sustentó a Nehemías mientras reconstruía los muros. Y como muchas veces sucede, el momento que Nehemías y sus hombres comenzaron los esfuerzos de reconstrucción, los enemigos se unieron para burlarse de ellos. Esta es de las herramientas favoritas de Satanás. Le encanta ridiculizar y desanimarte en la obra de Dios. ¿Quién te crees que eres? ¿Billy Graham? Te dice. ¿Te propones salvar el mundo? A nadie le gusta ser ridiculizado y muchas veces esto funciona efectivamente y detiene el ministerio que una persona hace para Dios. Pero Nehemías manejó la burla correctamente. En lugar de luchar él mismo contra el enemigo, oró, oye, oh Dios, destrúyelos, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías 4, 1, 5. Una vez más, Nehemías demuestra ser un ejemplo poderoso para nosotros. Es mejor poner al enemigo en manos del Señor que contraatacar nosotros. Cuando los enemigos de Nehemías se dieron cuenta que sus burlas no detenían a los constructores, planearon atacar de noche y derribar el muro. La conspiración llegó a oídos de Nehemías y puedes imaginar cuál fue su primera reacción. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías 4:9. Primero oración,
después acción. Pero no descuides la parte de la acción en esa frase. Después de darle la situación a Dios, Nehemías ordenó que pusieran guardas en el muro. La oración nunca debe ser excusa para la flojera. Por ejemplo, si has estado orando por un trabajo, necesitas salir y buscar un trabajo. Dios espera que usemos sentido común que nos dio. No es falta de fe que a tu oración le siga la acción, es sabiduría. Sé práctico con tus acciones. Si has orado y pedido a Dios por tu mala visión, espera que el optometrista te revise y diga si has sido sanado antes de tirar tus lentes a la basura. La oración no debe dirigirte a actuar abrupta o irresponsablemente. De hecho, debe crear en ti diligencia. Los israelitas oraron y después actuaron. Construyeron el muro con una pala en una mano y con una espada en la otra. El enemigo vio esto. Viendo que atacar ya no era una opción, planearon nuevas formas de detener el trabajo de Nehemías. Pero Nehemías ya se había adelantado. Como había hecho durante toda la situación, puso todo el asunto en oración. Oh Dios, oró, fortalece mis manos. Nehemías 6:9. El hombre de oración lleva todo a Dios, cosas grandes, pequeñas y todo lo demás. Aunque algunos actúan como si Dios estuviera tan ocupado con el universo que no debemos molestarlo con las trivialidades de nuestra vida, el hombre de oración entiende que nuestro Padre Celestial está consciente de cuando un pájaro cae al suelo y está dispuesto a ayudarnos en cada necesidad. Lucas 12:6-7. Nehemías era tal hombre. Por su compañerismo cercano con Dios y porque oró al enfrentar cada obstáculo, los muros que habían estado en ruinas por más de 100 años fueron reconstruidos en solo 52 días. No solo eso, un avivamiento espiritual ocurrió entre la gente. Mientras estaba haciendo el trabajo físico de Dios, Nehemías y sus hombres también hicieron un trabajo espiritual. Los israelitas se emocionaron tanto de que los muros fueron reconstruidos y podían vivir otra vez seguros en Jerusalén, que se reunieron a adorar al Señor. En el templo, Esdras, el escriba, trajo la ley de Dios y la leyó a la gente. Esta lectura fue acompañada de arrepentimiento y lamento delante de Dios. Los corazones de la gente fueron vueltos a Dios. Nehemías 8:9. El foco de Nehemías era reconstruir el muro y asegurar a Jerusalén para sus habitantes. No supo que cuando salió a empezar a reconstruir, Dios iba a usar sus esfuerzos en un propósito aún mayor, el avivamiento espiritual de su gente. Se diera cuenta o no, Dios intencionó un propósito aún más grande con este evento. Al momento del decreto de Artajerjes, inició la cuenta regresiva para el Mesías. 93 años más tarde, mientras Daniel estaba en Babilonia y Belsasar era todavía el rey, Daniel estaba en oración cuando el ángel Gabriel vino a él y dijo: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Daniel 9:25. Ese número, cuando lo multiplicas, el resultado es 483 años. Y fue así que 483 años después del decreto de Artajerjes, en el año 32 después de Cristo, Jesús entró a Jerusalén sentado en un pollino. ¡Qué glorioso cumplimiento de la profecía! Este hecho excluye a cualquier otra persona que declare ser el Mesías si no vino en el año 32 después de Cristo. 483 años después del mandamiento de restaurar y reconstruir. Nehemías, por medio de la oración, fue usado por Dios en ese crítico momento de la historia. La puerta estaba abierta y Nehemías pasó por ella con el poder de la oración. Como puedes ver, un hombre viviendo en oración y compañerismo con Dios logra resultados increíbles. Al ver a mi alrededor, veo que vivimos en un mundo necesitado. Las condiciones nunca han sido peores. El mundo es moralmente corrupto e incapaz de ayudarse a sí mismo. Lo que el mundo necesita desesperadamente es gente que viva en compañerismo con Dios, que conozca la fuerza de Dios y que esté dispuesta a orar porque la obra de Dios se cumpla. Encontramos en 2 de Crónicas 7:14 una increíble promesa, donde el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué no declarar esa promesa? ¿Por qué no ser ese hombre o mujer de oración por amor al pobre, el mundo perdido, nuestra nación, tu ciudad, tu escuela o quizás aún tu familia?